Todo comenzó en una noche donde las estrellas apenas se asomaban entre nubes oscuras y la lluvia caía como si el cielo estuviera llorando. Marta, una pastora conocida por su profunda fe y su inquebrantable compromiso con Dios, estaba en su pequeña casa de campo, leyendo las Escrituras como lo hacía cada noche. Su vida había estado marcada por la dedicación a su ministerio, guiando a una congregación que la respetaba y admiraba por su sabiduría y su capacidad para conectar con Dios. Sin embargo, en esa noche en particular, sintió una perturbación en su espíritu, una sensación de que algo grande estaba por suceder. Esa perturbación se materializó en una llamada telefónica inesperada. Al otro lado de la línea, la voz de un hombre mayor, con un tono que denotaba urgencia y preocupación, le explicó que era un miembro de una iglesia en la ciudad vecina. La iglesia había estado sin pastor durante varios meses, después de la muerte repentina de su líder, y la congregación estaba desesperada por encontrar a alguien que pudiera guiarles. Aunque tenían muchos candidatos, todos habían rechazado la oferta, y ahora el tiempo se estaba acabando. El hombre explicó que la iglesia estaba al borde del colapso, con miembros que estaban abandonando la fe, y que habían oído hablar de Marta y su reputación como una mujer de fe inquebrantable. Marta sintió un peso en su corazón al escuchar la situación, pero también una convicción firme de que Dios la estaba llamando a aceptar esta tarea. A pesar de las advertencias de sus amigos y colegas, quienes le decían que la iglesia era un lugar difícil, con una congregación conocida por su rigidez y su resistencia al cambio, Marta decidió orar sobre la situación. Esa noche, mientras estaba en oración, sintió una paz profunda y una clara instrucción divina de que debía ir a esa iglesia. La mañana siguiente, con el corazón cargado de emociones y la mente llena de preguntas, Marta se preparó para el viaje. Antes de partir, se despidió de su congregación, quienes le dieron su bendición, aunque también expresaron preocupación por su seguridad y bienestar. Sabían que Marta estaba entrando en un territorio hostil, pero confiaban en que su fe la guiaría. Cuando Marta llegó a la ciudad vecina, el ambiente era completamente diferente al que estaba acostumbrada. La iglesia, una estructura imponente con ventanas de vidrio de colores que reflejaban la luz del sol, estaba situada en el corazón de una ciudad que parecía atrapada en el tiempo. La gente en las calles la miraba con curiosidad cuando pasó con su pequeño auto, y una sensación de aislamiento comenzó a invadirla. Sin embargo, no permitió que el miedo la dominara, después de todo, estaba allí con un propósito divino. Al llegar a la iglesia, fue recibida por un grupo de ancianos de la congregación. Aunque la habían invitado, sus expresiones eran frías y distantes. Marta se dio cuenta de inmediato de que no todos estaban contentos con su llegada. Uno de los ancianos, un hombre alto con cabello canoso, se presentó como el líder del consejo de la iglesia. Su tono era formal, casi desaprobador, mientras le explicaba la situación. La iglesia había pasado por tiempos difíciles desde la muerte del pastor anterior, y muchos de los miembros estaban descontentos con la falta de dirección. La elección de Marta había sido controversial, especialmente porque algunos consideraban inapropiado que una mujer liderara la congregación. A pesar del recibimiento frío, Marta decidió mantenerse firme en su misión. Pasó la primera semana familiarizándose con la congregación, asistiendo a reuniones y orando por dirección. Pero cada intento de acercarse a los miembros era recibido con desconfianza o, en algunos casos, con abierta hostilidad. Los ancianos de la iglesia parecían estar en constante vigilancia, cuestionando cada decisión que Marta tomaba y criticando su estilo de liderazgo. Sin embargo, Marta sabía que este era un desafío espiritual, una prueba de su fe, y estaba decidida a superarlo. Con el tiempo, la resistencia de la congregación se hizo más evidente. Las primeras señales de rechazo vinieron en forma de murmullos y susurros durante los sermones. Marta podía sentir cómo la tensión crecía cada domingo, con menos personas asistiendo al servicio y más personas retirándose antes de que ella comenzara a hablar. La situación llegó a un punto crítico cuando uno de los ancianos, el mismo hombre que la había recibido con frialdad, se levantó en medio de uno de sus sermones, y con voz firme, la interrumpió. «¿Quién te ha dado autoridad para estar aquí?», dijo con voz resonante, su mirada penetrante fijada en Marta. «Esta iglesia ha sido guiada por hombres de Dios durante generaciones. No sé por qué estás aquí, pero muchos de nosotros no creemos que este sea tu lugar». El silencio en la iglesia era abrumador.
Marta sintió que todos los ojos estaban puestos en ella, esperando su respuesta. Con el corazón latiendo rápidamente, tomó aire y respondió con calma. Estoy aquí porque creo que Dios me ha llamado a servirles en este momento difícil. No vine por mi propia voluntad, sino porque siento que Él tiene un propósito aquí. Las palabras de Marta no parecieron calmar los ánimos. Al contrario, la congregación comenzó a hablar en voz baja, discutiendo entre ellos, y algunos incluso se levantaron y se marcharon. Marta, sin embargo, se mantuvo en el púlpito, orando en silencio por la paz y la unidad en la iglesia. Sabía que este era un momento decisivo, y aunque la resistencia era fuerte, no estaba dispuesta a rendirse. Los días siguientes fueron aún más desafiantes. Marta continuó predicando y guiando a la congregación, pero el rechazo solo parecía intensificarse. Los rumores comenzaron a circular, sugiriendo que Marta no estaba capacitada para liderar, que su presencia era una maldición para la iglesia. Algunos miembros del Consejo de Ancianos se reunieron en secreto, buscando la manera de destituirla antes de que pudiera causar más daño. La oposición se volvió más agresiva cuando algunos de los miembros más influyentes de la iglesia comenzaron a boicotear sus sermones. En lugar de asistir a los servicios, organizaron reuniones paralelas en sus hogares, invitando a otros a unirse a ellos. Marta se enteró de estos encuentros, pero en lugar de confrontarlos, decidió orar por ellos, pidiendo a Dios que abriera sus corazones y les permitiera ver su plan. En medio de esta tormenta, Marta encontró consuelo en la oración y en las Escrituras. Pasaba largas horas en la iglesia, de rodillas ante el altar, buscando la guía divina. Aunque estaba físicamente sola, sentía la presencia de Dios con ella, fortaleciendo su espíritu y dándole la energía para continuar. Una noche, mientras oraba en la iglesia vacía, escuchó un ruido suave proveniente de la puerta principal. Al acercarse, encontró a una joven mujer, empapada por la lluvia, llorando desconsoladamente. Marta la invitó a entrar, y tras ofrecerle una toalla y algo caliente para beber, le preguntó qué le había llevado a la iglesia en esa noche tan oscura. La joven, que se presentó como Clara, le confesó que había estado huyendo de un pasado lleno de dolor y oscuridad. Había llegado a la ciudad en busca de un nuevo comienzo, pero los rumores sobre su vida pasada la habían seguido, y nadie en la comunidad la aceptaba. Había escuchado sobre la iglesia y la pastora que había llegado recientemente, y había decidido acudir allí como su último recurso. Marta escuchó la historia de Clara con el corazón abierto. En ella, vio reflejados los mismos sentimientos de rechazo y aislamiento que ella misma había estado experimentando desde que llegó a la iglesia. Sin dudarlo, le ofreció a Clara un lugar para quedarse en la iglesia, en una pequeña habitación que apenas se usaba y que necesitaba reparación. Clara aceptó con gratitud, y en las semanas que siguieron, se formó un vínculo especial entre las dos mujeres. Marta se convirtió en una mentora para Clara, guiándola en su camino espiritual y ayudándola a sanar las heridas de su pasado. Clara, por su parte, comenzó a asistir a los servicios y, poco a poco, a compartir su historia con otros miembros de la iglesia. La presencia de Clara en la iglesia no pasó desapercibida. Algunos miembros de la congregación comenzaron a murmurar, cuestionando la decisión de Marta de acoger a una mujer con un pasado tan oscuro. Sin embargo, otros comenzaron a ver en Clara un ejemplo vivo de redención y la importancia de acoger a todos, independientemente de su pasado. El tiempo pasó, y Clara se convirtió en un miembro activo de la congregación. Aunque muchos todavía la miraban con desconfianza, su dedicación a la iglesia y su compromiso con su nueva vida comenzaron a cambiar las percepciones. Sin embargo, justo cuando las cosas parecían estar mejorando, Clara comenzó a sentirse mal. Al principio, fueron dolores de cabeza y fatiga, pero pronto los síntomas empeoraron. Marta, preocupada por su amiga, la llevó a un médico local, pero las pruebas no revelaron nada concluyente. La enfermedad de Clara parecía no tener explicación, y su salud continuó deteriorándose. Marta se sintió impotente al ver a Clara sufrir. Pasaba horas orando por su sanación, pero los días se volvían semanas, y la condición de Clara solo empeoraba. La joven había pasado de ser una presencia activa en la iglesia a estar confinada en su cama, cada vez más débil. Marta no solo sentía una profunda tristeza por su amiga, sino también una creciente frustración por no poder hacer más.
Parecía que todas las oraciones, las vigilias y las súplicas no estaban teniendo el efecto deseado. La congregación también comenzó a notar la gravedad de la situación. Aquellos que antes habían dudado de Clara y de la decisión de Marta de acogerla ahora comenzaban a murmurar nuevamente. Algunos lo veían como un castigo divino, otros como una prueba, y otros simplemente como un trágico giro del destino. Los miembros de la Iglesia se dividieron aún más, y la tensión en la comunidad alcanzó un nuevo nivel. Una noche, mientras Marta se encontraba en la pequeña habitación de Clara, sosteniendo su mano y rezando en silencio, Clara le dijo con voz débil: «Pastora, siento que mi tiempo se está acabando. Pero no tengo miedo, porque he encontrado paz aquí, en esta iglesia, y he sentido el amor de Dios a través de ti. No importa lo que pase, quiero que sepas que estoy agradecida por todo lo que has hecho por mí». Las palabras de Clara partieron el corazón de Marta, pero también le dieron una renovada determinación. Decidió que no se daría por vencida. Al día siguiente, Marta reunió a la congregación y les habló con una pasión que no habían visto antes. Les contó sobre la batalla que Clara estaba librando y cómo creía firmemente que, con la oración colectiva y el apoyo de la comunidad, podían ayudar a su recuperación. Marta pidió a cada miembro de la iglesia que participara en una vigilia de oración de 24 horas, para pedir por la sanación de Clara. La noticia de la vigilia se extendió rápidamente por la ciudad, y para sorpresa de muchos, incluso aquellos que habían estado en contra de Marta y Clara decidieron unirse. La iglesia se llenó de personas orando, algunas de las cuales no habían puesto un pie en la iglesia en años. Las oraciones no se detuvieron, y mientras las horas pasaban, la atmósfera en la iglesia se volvió más intensa y cargada de fe. En medio de esta vigilia, ocurrió lo inesperado. Clara, que había estado inconsciente durante días, de repente abrió los ojos. Su respiración, que había sido irregular y débil, se estabilizó. Aquellos que estaban con ella en ese momento corrieron a buscar a Marta, y cuando llegó, vio algo que nunca olvidaría. Clara estaba sentada en la cama, con una luz en sus ojos que no había visto en semanas. «Estoy bien», dijo Clara, con una voz firme y clara. «He soñado con un lugar lleno de luz y paz, y una voz me dijo que aún no era mi tiempo». El milagro de la recuperación de Clara se extendió rápidamente por la iglesia y la ciudad. Aquellos que habían dudado de Marta y habían rechazado su liderazgo ahora se acercaban a ella con gratitud y respeto. La iglesia, que había estado dividida y rota, comenzó a sanar junto con Clara. La comunidad se unió, y el espíritu de fe y unidad que Marta había soñado para la iglesia finalmente se hizo realidad. Clara continuó recuperándose, y con el tiempo, volvió a ser la joven vibrante y llena de vida que Marta había conocido. Su historia se convirtió en un testimonio poderoso del poder de la fe y la oración, y muchos en la comunidad fueron inspirados a renovar su propia fe. Marta, por su parte, continuó sirviendo a la iglesia, ahora con el apoyo completo de su congregación. Los desafíos que había enfrentado la habían fortalecido, y la experiencia con Clara la había reafirmado en su llamado. La iglesia no solo sobrevivió, sino que prosperó bajo su liderazgo. Al final, Marta reflexionó sobre todo lo que había sucedido y entendió que el camino que Dios le había trazado, aunque lleno de pruebas y dificultades, había sido necesario para llevarla a donde estaba ahora. Sabía que había cumplido con el propósito que Dios tenía para ella en esa iglesia, y que había sido un instrumento de su obra. La historia de Marta y Clara se convirtió en una fuente de inspiración para muchos, y la iglesia en la que una vez fue rechazada ahora se llenaba de personas que venían a escuchar su mensaje de fe, esperanza y amor. Con el tiempo, la iglesia no solo se convirtió en un lugar de adoración, sino en un faro de luz para toda la comunidad.